¿Cómo están, chiquillos? Estamos aquí en un nuevo capítulo del Puta la Wea. Este es nuestro 12º capítulo, o sea, llevamos casi 3 meses y en este momento me encuentro solo. Solo porque, ¿cómo se llama? Estamos esperando a los chiquillos. Sin embargo, no, en función de mantener el horario y sé que, ¿cómo se llama? Que muchos de ustedes esperan el programa, entonces estamos aquí. Empecé a transmitir solo, sin embargo los chiquillos ya se van a estar sumando, vamos a tener algunos invitados y eso. Saludo a Miguel que siempre nos está acompañando, que siempre está ahí eh, al, al, al pie del cañón. Gracias, Miguelito. Oye, vamos a partir entonces con una cosa, vamos a partir mostrando unos videitos para que nos vayamos calentando en el buen sentido y en el mal sentido de la palabra, porque estos videos sí que son para calentarse. De la atención primaria, quiero reconocer con mucho afecto la labor de todos los trabajadores que se desempeñan en este nivel de atención. Cada uno de ustedes, desde sus diferentes roles, cumplen una labor esencial, más aún en el contexto actual de la pandemia por el virus COVID-19. El esfuerzo de más de 95.000 trabajadores de los centros de salud familiar o del consultorio, como con cariño aún lo señalan algunos vecinos, ha hecho una gran diferencia. ¡Déjalo! ¿El combo que me puso tu amigo? Oye, pero ¿qué weá te pasa, imbécil, weón? Estoy grabando, weón, no te eché ni una weá. Oye, déjala, weón. Oye, estás enfermo, culiao, ¿qué weá te pasa, weón? Estamos solo parados, weón. Oye, ¿qué weá te pasa a vos? ¿Qué weá te digo yo en la calle, weón? Oye, déjenlo, weón, déjenlo. Déjalo, weón, déjalo. ¡No, weón, no! Hola, Oli, ¿cómo estáis? Hola, Vitoco. ¿Cómo estáis, Peñito? ¿Bien y usted, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, fíjate. Terminé la semana como muy arriba, perro. Y partiendo ahora, bien, estoy con un segundo aire, como Roborote. Con, con un segundo aire. Oye, tú no viste el video con el que partimos, así que lo voy a poner de nuevo, ¿ya? Ya. Déjame. Pero no, sí, parece que lo vi. Alcancé justo esa. No. Bueno, déjalo. Con motivo del Día de la Atención Primaria, quiero reconocer con mucho afecto la labor de todos los trabajadores que se desempeñan en este nivel de atención. Cada uno de ustedes, desde sus diferentes roles, cumplen una labor esencial, más aún en el contexto actual de la pandemia por el virus COVID-19. El esfuerzo de más de 95.000 trabajadores de los centros de salud familiar o del consultorio, como con cariño aún lo señalan algunos vecinos, ha hecho una gran diferencia. ¡Déjalo! Con motivo del día. Cuenta. Oye, ¿qué esta weá, perro? ¿Qué país este? Beirut, ¿qué weá? Oye, es como Macondo la wea, ¿eh? Oye, qué raro. Es Macondo, porque además estamos hablando de que hoy día salió ¿cómo se llama? El ministro de Salud, dándole los agradecimientos al personal de salud cuando ayer, bueno, los estaban apaleando de lo lindo. Pero Entonces, es esta realmente weá vergonzoso. es una locura, weón, ¿no? Es una locura y de hecho tiene harto que ver con lo que vamos a empezar conversando hoy día, ¿cierto? Yo creo que sí, con porque salud mental. cómo estamos, weón, tenemos la cabeza mala, perrito. Como Oye, país. el Eduardo
está conectado, pero está conectado sin video y sin audio. Sí, Para que la le viste. digo que está. Ya. No, si nos está viendo. Oye, pero estamos. ¿Tú decís que estamos locos como Sí, país? dile que lo estamos esperando. Ya. ¿Cómo? Estamos locos como país, ¿o no? O sea, yo creo que una de las cosas que nos está pasando ahora es y que tiene que ver con el tema de la salud mental, es justamente cómo se están repitiendo permanentemente ideas que son como contradictorias todo el rato, ¿cachai? Mm. Eso es, bueno, en psicología uno podría decir como doble vinculante, ¿cachai? O sea, por un lado Ya. te digo, oye, ¿sabéis qué? Te aplaudo. Y ¡pah! Está grave la weá, pero puta, pues igual. Te vamos a dar permiso para que salgáis, pero ojalá no lo ocupí, ¿cachai? De hecho, esta misma cosa de que en la semana era como, no, vamos a dar permiso para que todos puedan salir 6 horas, pero en grupos de 5, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y ahora era como, no, las comunas con cuarentena no. Entonces estáis todo el rato con el doble vínculo. Sí, pues porque yo, por ejemplo, íbamos a hacer una cuestión así como ya, hagamos para el 18, pero en el patio podemos estar 5 y en el patio 10 y en la casa 5. Entonces, espérate, voy a entrar a la casa. No, güey, espérate, puedes salir al patio. Puta, es que aquí habemos 5, no podéis salir por el patio, weón. Puta, ya entro de la casa tenéis 10 weones. ¿Y cómo lo sí? Sí, porque además de eso hay como también hay una cosa media doble vinculante, porque por un lado te dan este permiso y tú veías en la tele, bueno, y era como, oiga, pero si usted se junta en la plaza, puede salir, pueden tener, ¿cómo se llama? Puede juntarse con 15 más, ¿cachai? Con 10 más. Si se junta en un espacio cerrado, pueden ser 5 más nomás. Entonces, ¿cachai? Como y vamos mostrando asado y vamos mostrando, bueno, el carrete. Entonces, claro, después, Juan, pucha, la lógica es reperversa, po, ¿cachai? Es reperversa porque en definitiva, Sí, te escucho, te escucho. no te digo que es reperversa porque en definitiva tú tenés todo un sistema mediático que te está diciendo que hay que celebrar el 18 y que hay que celebrarlo con los amigos y todo, pero siempre te lo dice, pero con cuidado, ¿cachai? Pero manténgalo con cuidado. Y bueno, y resulta que eso lo que va a desembocar es que en definitiva vamos a tener un alto número de personas contagiadas. O sea, esto es como una bomba Pero biológica, ¿no? entiendo que la curva ya pasamos las 2 lucas de contagiados. Estamos en 2 lucas diarias y hoy día hubieron creo que 50 muertos diarios. ¿Son las mismas 2 lucas para cocinar de Ladino o es coincidencia? ¿Cachai? ¿Cómo? ¿Son las mismas 2 lucas con que cocina Lavín ¿Cómo? todos los días o es coincidencia? No, eso es coincidencia. Puta, hasta Bueno, para pero eso sale es Lavín. increíble. Sí. Bueno, si tú lo has visto, ha estado medio callado en esta semana. Pero es que si su gran amigo personal Longueira, weón, una semana, un día sí, otro día no. Después mañana va a estar por Orque. ¿Por qué? ¿Por qué por otra weá? No tengo idea. ¿Cómo se No llama? duró un día con su postura, weón. Pero si estamos como en un estado esquizofrénico, ¿sí? Como que todo el rato está ahí Sí, pues. como con discursos que son contradictorios. O sea, Oye, esta eso misma podríamos cosa. pedirle a Eduardo. Está reiniciando el PC. ¿Ya? Eso podríamos preguntarle a Eduardo. Imaginémonos que Chile es una persona. ¿Ya? Así como que ¿Qué el Estado enfermedad es un mental hueón. tendría? Eso. ¿Qué diagnóstico no haría así como tome? Vaya y cómprese Prozac. Que a todo esto, ¿cachaste que salió un reportaje Sí, no. de farmacias coludidas? Que decía que Sí, el sí, cacho. Prozac en una farmacia X de barrio está 2 lucas y en la Cruz Verde entonces cuesta 58 lucas. Bueno, es increíble. Es Que increíble. son como, ese un botón, como muestra un botón, pues porque hay un Sí, montón po. de otros medicamentos, weón, que los precios están a la chucha. El otro día escuchaba un podcast que hay un remedio, perro, que cuesta 2,1 millón de dólares. 2,1 El millón remedio de más caro. dólares. Es el remedio más caro del mundo.
Sí. ¿Y para qué? Entiendo que hace unas modificaciones, es una enfermedad obviamente muy rara, pues, weón, que tiene como una persona cada 100 millones de habitantes, o 1000 millones, no sé, pero es una dosis, ¿cachai? Te tomáis la weá y te hace una modificación genética y ¡guau! Te hace una modificación en el organismo y te sanáis. Pero son $2 millones, pues, perro. Es como, no, sí, le tengo una buena y una mala. Hay una solución para su hijo, el médico. Imagínate ese Le tengo médico. una buena y una mala Decirle, noticia. claro, ¿te imaginas? Así como, le tengo una buena y una mala. Su hijo tiene esta weá, pero tiene cura. Ya, y la mala es que vale $2 millones el comprimido. Chucha, bueno, ¿y tiene auge? Claro. Oye, una vez, yo tengo una hernia cervical, ¿cachai? Tengo una hernia en la columna que ¿Mm? cada cierto tiempo me huea. Y cuando empezó, el dolor es terrible, ¿cachai? Entonces fui a un médico y mi viejo se había operado de esa weá con un doctor ahí en el hospital de Dedipreca. ¿Ya? Entonces fui a ver al weón. Se llama Doctor Vavor. Me acuerdo del nombre, pero clavado. Y Baldor. ya y me dice, no, cabrón, lo que vos tenés, Vavor. Me dice, cabrón, lo que vos tenés es una hernia cervical. Y esa weá, puta, yo te opero y mañana al tiro, puta, vaya a salir al tiro y a los 2 días ya no te va a doler nada, weón, y la cacha le pago. Te pone una Y prótesis y ahora camino derechito. ¿La verdad? oye, ¿cachai que la operación consta en que te sacan un disco de la cabeza, del cuello, ¿cachai? De la columna, ¿Ya? te sacan un disco y te ponen un disco de titanio, ¿cachai? Oh. Entonces, literalmente los weones te sacan la cabeza ya. Pero la weá es que el loco Y ahí quedaste así. weón, me dice, si tú tenés 3 millones de pesos, yo te opero al tiro, mañana. ¿Ya? Entonces, 3 millones de pesos. Entonces yo le digo así, pero bueno, son 3 millones de pesos. Entonces yo le digo, y eso mismo, pues, le digo yo, y esto no tiene auge, no tiene este. Y el weón me dice, tiene auge, pero ¿cómo se llama? Puta, con el auge te va, ¿cómo se llama? A atender un carnicero, po, weón. Y te va a salir 4 millones 8. ¿Cachai? Aquí, ahí hay un matasano, po. Aquí está nuestro matasano. ¿Eh? Entonces me dijo, te va a atender un carnicero y a mí me dio la weá, pero la weá, weón. Entonces le digo yo, ¿cómo que te va a atender un carnicero, mercenario y la tal por cual vos creís que, ¿cómo se llama? Si la Que yo soy gente bueno. pobre se atiende en un hospital público, yo me voy a atender en el hospital público también, ¿cachai? Y me decía, oye, pero ¿cómo? Si no te lo tomes mal, ¿cómo que no te lo tomes mal, conche tu madre? Y mi viejo, avergonzadísimo, me decía, ya, tranquilo, ¿qué tranquilo? Ya Vos me tranquilo, traes aquí, ande este mercenario culeado, bueno, prefiero atenderme con un carnicero que con vos gana pan. Oye, le dije de todo, pero de todo. Me tuvieron que sacar literalmente los pacos Bueno, si está ahí en el Dipreca, pues. de más estaban ahí mismo. Oye, ¿qué tal siempre? ¿Sí, cómo se llama? Si Empecemos presentamos a nuestro con. Sí, invitado. nuestro amigo Eduardo Olivera, psiquiatra, amigo personal. Cuando te acuerdas que la semana pasada te comenté que venía del sur, de Curicó, y que no había ni un camionero, Sí, estaba con el amigo Eduardo, estábamos conversando también un poco de qué es lo que estaba pasando, le consulté y por eso también quería integrarlo en la conversación porque encuentro que es súper necesaria, porque igual nos hemos desviado un poco del tema como pandémico. sí. Entonces, quería presentarlo para que nos cuente un poco cómo nos ha afectado la cabeza en este tiempo y también que nos cuente qué podemos hacer para no volvernos tan locos. ¿No, Eduardo? Hola, Toño. Hola, Víctor. Un gustazo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Oye, bien, primero que muchas todo, gracias. Me costó preséntate un entrar, poquito. pero se pudo. Sí. Eso. Oye, Preséntate un poquito, Eduardo. bueno, mi nombre es Eduardo Olivera, yo soy curicano de toda la vida. Estudié pregrado en medicina y posgrado de psiquiatría en la Universidad de Chile. Y hoy día me dedico básicamente a vivir mi vida lo más tranquilo que pueda, ejerciendo la profesión acá en la comuna donde nací, acá en Curicó. Ya. Mira, quisiera hacer un par de cosas que creo que es importante puntualizarlas. La pregunta, Antonio, es bien interesante y como es de interesante también es de amplia. Para uno tratar de hacer una cosa bien simple,
uno podría pensar que de algún lado o de alguna forma una enfermedad tiene que ver con dos cosas. Una, con agentes estresantes, que pueden ser de cualquier índole, y por un segundo lado, los medios que yo dispongo en cuanto personales, psicológicos y como soporte psicosocial. Entonces, en esta pandemia, el soporte psicosocial sería un poco las pailas. O sea, por un lado tenemos esta tentativa de una enfermedad nueva que no se sabe de qué se trata, que los medios de comunicación nos avisan y yo diría sobrealertan incluso respecto de la capacidad o mortalidad de esta pandemia, y de alguna forma nos van poniendo en una posición en que se plantean siempre preguntas en términos dicotómicos y en términos que yo creo que son bastante irreales. O sea, decir que si yo salgo a la calle me voy a morir o que si me quedo en la casa me voy a salvar para siempre, no es verdad. Pero sí creo que el hecho de tener esta enfermedad nos ha puesto de frente contra la mortalidad. O sea, de alguna forma, contraer esta enfermedad es algo que nos pilla todo en pelota y nadie tiene ninguna defensa ni nada en el tiempo como decir, mira, yo tengo experiencia con esto y la única forma de saber cómo te va es tenerla, digamos. Los grupos de riesgo siempre han sido los mismos de siempre. O sea, adultos mayores, tercera edad, pacientes con enfermedad intercurrente, que tengan, no sé, pues, mientras más enfermedades tienes, más complejo para ti. Entonces, dentro de las medidas que se han tomado, que van complicando con esto, tiene que ver con el aislamiento, que el aislamiento es algo que cuesta mucho sostener, porque cada persona va a tener distintas razones para acatarlo o no acatarlo, que es algo que yo creo que es bastante sensible. O sea, a mí me resulta tremendamente violento que una persona que gana o que tiene un empleo informal, que puede ganar el mínimo un poquito más, el Estado decida encerrarlo en su casa y que no pueda salir en un par de meses. Me parece que eso es bien complicado. De cómo sostenerlo cuando no tengo un soporte social que le dé una viabilidad en el tiempo a esa persona. Entonces, por un lado estamos frente al temor, frente a la pandemia, frente a una desprovisión de servicios sociales que nos permitan enfrentar esta situación. Y esto cae sobre un paño que quizá ya no era el mejor de base, que ya hay, no sé, problemas con las coberturas sociales, por ponerle un nombre. Entonces, los sueldos que son bastante bajos, con estructuras familiares que son precarias. Y eso nos trae a que se desborden o aparezcan nuevas enfermedades como puede ser trastorno ansioso, trastorno depresivo, o se descompensan algunos de los que ya están. Se sabe y se ha visto, por ejemplo, que hay un aumento del consumo de alcohol y drogas importante, y que, por ejemplo, las tasas de violencia intrafamiliar, no en Chile, sino en el mundo, también han ido aumentando, los trastornos de conducta alimentaria. En nuestro servicio público, que se atiende una parte importante de los pacientes, en el área de psiquiatría específico, por razones que son súper comprensibles, pero hay muchos pacientes que no han sido vistos y que están recibiendo fármacos para poder tener su control. Si bien es una alternativa que uno puede comprender estos días, no deja de ser malo para el paciente mismo, digamos. O sea, para esa persona que necesita ayuda, que necesita contención, que necesita una evaluación, que necesita un manejo, y como sistema estamos completamente superados para poder ayudarlo. Oye, pero por ejemplo, ya perfecto que no hay un backup, ¿cierto? No hay un soporte porque ¿qué nos demostró esta wea que en rigor nuestro sistema no era tan bueno como pensábamos que era, ¿cierto? De todas formas, yo el otro día conversaba con mi señora y para lo precario que era, igual se sacó adelante, digamos, con el esfuerzo de las personas que veíamos en el video que le estaban sacando la chucha. O sea, claro, ahora, bien mal como sea, en nuestro sistema siempre ha tenido bastante bajo presupuesto, pero si uno lo compara en términos de resultados macro con países que invierten muchísimo más, siempre ha tenido que generar buenos resultados. Si tú ves las tasas de mortalidad que tenemos, no son superiores a países que tienen muchísimo más recursos y que han invertido mucho más en el tema, porque tenían y disponían de esas lucas. Si bien tenemos millones de pifias en nuestro sistema, la cobertura de salud que tenemos en Chile es bastante buena. Hay políticas de salud pública que están hace años, como las inmunizaciones, de la alimentación de menores de 1 año, que han hecho que, por ejemplo, la mortalidad de niños haya casi desaparecido. Un dato súper interesante es que hace 100 años la expectativa de vida en Chile era 30 o 35 años, y hoy día estamos sobre los 80.
Eso tiene que ver con muchas variables, pero tiene que ver también con políticas de salud pública, con inmunización, con alcantarillado, con disposición discreta, con una serie de políticas y cuidados que en general yo siento que hablan bastante bien de nuestro sistema de salud, pero que sin duda tenemos una cantidad de deudas que no son menores. Sí, porque, o sea, tenemos una expectativa de 80 años, pero no para la AFP, digamos. No. Ahora, eso tiene otro problema. O sea, esto ya no tiene que lo comento como tres personas estamos conversando nomás. Estoy de acuerdo, las AFP son un desastre y no han demostrado nada bueno. El problema es que también cuando salió ahora esto el retiro del 10%, demuestra la precariedad del empleo que tenemos en Chile. O sea, cuando el 30% de las personas sacó el 10% y el 10% significó retirar la totalidad de sus saberes en AFP. Sí, la totalidad. Entonces, eso habla que... Exacto, y el 70% retiró más de lo que correspondía al 10%. Porque el 70% tenía menos de 7 millones y sacó 1 millón igual, ¿te fijas? Correcto. Y está bien. Pero eso nos habla de que tenemos un sistema que es tremendamente precario, que el 70% de los afiliados que están en la AFP tiene menos 7 millones. Si tratamos de pensar en un sistema, lo primero que tenemos que pensar, creo yo, sin ser economista, tener idea de esto, es cómo lo vamos a financiar. Oye, Eduardo. Eso es algo que por lo menos yo no lo he visto. ¿Cómo se llama? Pregunta si acaso tú eres el que me medica. El que me dedica al Toño. Digamos que hemos usado sustancias. Se medican mutuamente. Claro. Sí, técnicas ancestrales no tradicionales, digamos. Por llamarlo con un eufemismo. Oye, Eduardo, nosotros teníamos una consulta antes con el Víctor cuando estaba ahí tú por entrar. Supongamos que el Estado chileno es un humano, es una persona. ¿Qué diagnóstico le podrías hacer tú en la cabeza? Sí, porque por los mensajes que nos entregan, el Víctor decía, puta, es como un poco esquizofrénica la weá, porque por un lado sale el ministro y dice, no, muchas gracias a todos nuestros pacientes, y después afuera le están sacando la cresta. No, cuídese usted, pero no salga. Tiene permiso para salir, pero no salga. Entonces... Voy a emplearlo más que al Estado, más que al gobierno. Yo creo que los medios de comunicación, por los que nos informamos, o sea, tenemos una visión súper parcial del mundo, súper limítrofe, como se podría decir, pero que tiene que ver con que, te lo planteo de la siguiente forma, o sea, un año atrás, o un año y medio atrás, estábamos hablando de los trans, que es un tema súper importante, pero tú veías noticias y parecía que en Chile lo único problema que teníamos eran los trans. ¿Te fijas? No había nada más que eso. Siempre tenemos visiones súper parciales. Entonces, cuando se habla de algo, es un puntito y ese puntito se transforma en el universo. Cuando hablamos del Sename, se habla de ese puntito y ese puntito del universo. Hablamos de pensiones y hablamos solo de pensiones. Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones generan problemas importantes en los conceptos que la gente recibe como información. Porque si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿usted quiere salud gratis y de calidad? Sí. ¿Quiere educación gratis y de calidad? Sí. ¿Quiere que los señores, los abuelitos del Senama, construyamos más centros para ellos estén lo mejor posible? Sí, lo quiero. Ahora, si me dicen, usted tiene que elegir entre estos tres, plantea un conflicto que es válido y que nos va a hacer debatir y pensar al respecto. En cambio, cada conflicto que se genera socialmente se evalúa aislado y como que fuese una unidad en sí mismo independiente del resto, ¿te fijas? Entonces yo creo que las visiones integradas de los problemas que tenemos como sociedad es algo que yo por lo menos he hecho extremadamente de menos. Si eso lo llevamos después al plano del gobierno, sea el lado que sea, no voy a ser como de mi derecha ni izquierda, que no son mejores unos que los otros. Pero cada vez que se hace, tiene que ver con, nuevamente, esa visión súper parcial. O sea, si derecha pone un proyecto, el de izquierda dice que es una mierda, y viceversa. Si lo pone el de izquierda, el de derecha dice que era una mierda, y no se logra pensar en lo común. Porque yo creo que si nosotros tenemos una visión que puede ser radicalmente distinta, pero tenemos como fin el bien común, podemos discrepar en el cómo, pero no para dónde vamos ni lo que estamos buscando. El problema, y esto es una visión súper personal, tiene que ver con que
finalmente las estructuras políticas son estructuras pro poder para repartirse una torta. Entonces finalmente se cae un poco en la negación del otro. Yo estaba mirando aquí a Víctor que dice aprueba convención constitucional, perdón. A mí me parece súper interesante porque independiente de la política que cada uno tenga, si yo tuviera que ponerme en un punto de la política, o sea, si tuviera que yo puntuarme entre la extrema izquierda y la extrema derecha, probablemente estaría en la mitad más cargado para la derecha. Pero si me dicen aprueba convención constitucional, a mí me parece, por ejemplo, desde mí, que no veo ningún argumento posible para negarse a que un pueblo tenga la libertad de decidir cómo quiere regirse. ¿Cachai? No logro ver un argumento lógico para poder decir, no, sabe que eso no. Pero como no estamos en esa lógica, es una teta que hay personas que no quieren soltar. Incluso cuando tomar esa teta, o para poder afirmarla, implica negar a un otro. ¿Cuál es el temor finalmente? El temor tiene que ver con que las cosas o las condiciones dejen de ser las que yo quiero que sean, independiente de si yo soy mayoría o no. O sea, ahí está interesante, por ejemplo, lo que en algún momento planteó o sea, después se arrepintió, pero que planteó justamente Longueira cuando dice, bueno, yo estoy dispuesto a votar por el apruebo, porque lo que me interesa es tener a los que reflejen nuestras ideas y los vamos a salir a defender en la Convención Constituyente. ¿Okay? Después, a los 2 días se arrepintió, pero claro, a los 2 días se arrepintió, claro, pero es un poco lo que tú decías, en definitiva, es loco como ahí efectivamente hay ciertos sectores de la población y que uno lo pudiese ampliar a otras temáticas, por ejemplo, no sé, al matrimonio igualitario, ¿cachai? Porque aquí hay como 2 mundos que se enfrentan permanentemente. Uno que dice, bueno, discutamos. 25 años atrás estábamos discutiendo, porque hace poco lo vi por ahí, acerca de los hijos legítimos y ilegítimos. Una discusión que se había zanjado en todo el mundo, pero que nosotros todavía estábamos discutiendo hace un rato, ¿te fijáis? Entonces estamos tan atrasados en muchas cosas. Sí, así es. Sí. Oye, Eduardo, y tú, por ejemplo, para no volvernos tan locos y no abusar del alcohol y las drogas, que es lo que se está pasando en muchos casos, ¿qué recomendáis tú? ¿Apagar la tele? ¿Buscar otros medios de información? No sé, ¿conversar más? Bueno, ¿cómo podemos evitar volvernos tan locos? Yo estoy de acuerdo con conversar. La Maturana dice algo que es bien interesante. Cuando uno conversa implica dejar aparecer al otro. ¿Cachai? No negar al otro. Y eso que puede sonar tan simple es extraordinariamente complejo. Yo creo que estar cerca de los afectos es un tema central. Quizá hoy día físicamente con un abuelito va a ser difícil si el abuelito no quiere tener esa cercanía por temor de salud, me parece respetable. Pero hoy día existen medios, este mismo medio que tenemos hoy día. O sea, yo no he tenido el gusto de estar con Víctor presencialmente, no nos hemos visto, pero hoy día ya nos conocemos a través de esta vía. A través de esta vía hay gente que me está escuchando, no tenía idea que yo existía hace 30 segundos, ¿te fijáis? Entonces, me parece que el medio que busquemos, el cómo demostrar la preocupación, la contención para el otro, es algo que hoy día tenemos mucho más alternativas que un tiempo atrás. Pero también lo importante es que es de alguna forma empezar a validar la emocionalidad. Nosotros tenemos una cultura que es demasiado honesta y en general categorizamos las emociones, y las emociones que son displacenteras las asociamos a conceptos como debilidad, como fallar, como error, y tendemos a negarlas. De hecho, una caricatura que me parece que es bastante clara es cuando alguien, que de repente no se lo ha visto, pierde un ser querido. La gente trata de estar estoica como para que no llore, como que el que no llorar fuese una forma de estar mejor. Y si lo pensáis es bien absurdo. Entonces, también tiene que ver con cuando yo trato de estar con alguien, estar para alguien, entender que a veces ayudar es estar disponible estar para acompañarte.
Entender que muchas veces no vamos a solucionar nada, que no vamos a arreglar nada. Pero que tengáis con quién hablar ya genera otra cosa. Que tengáis a quien acudir genera otro espacio. Y yo creo que eso es lo más importante, o sea, tratar de ir encontrando nuestros espacios de comunicación, aprender a comunicarnos mejor entre las personas que constituimos la comunidad, entre nuestros cercanos, aprender a saludar a nuestros vecinos. Creo que esas cosas son súper, súper importantes. Y especialmente hoy día con nuestros seres queridos, que la comunicación que estábamos habituados no se ve. Y con respecto, por ejemplo, a lo que estaba mostrando Víctor, que aquí, ¿cuáles son? Porque, a ver, nos estamos preocupando de un tema de salud pública, ¿cierto? Que es el famoso coronavirus, que la pandemia, que queden encerrados, que no salgan y toda la cuestión. Pero como bien dices tú, eso es como la punta del iceberg, ¿no? ¿Cierto? Porque eso va a tener otros problemas, trae problemas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de ese mismo grupo, digamos, de salud, también está el tema de la salud mental, que yo creo que siempre en este país ha estado como relegada y, puta, si alguien está como arriba, así como ministro, y dice, ya, perfecto, hagamos esta weá, ¿qué problema nos puede traer? Puta, ¿sabéis que nos va a tener problemas mentales para la gente, bueno? Chucha, hagamos políticas para eso, pues, bueno, ¿cachai? Empecemos a trabajar porque eso va a ser una ola que se va a venir y que te digan, oye, ¿sabéis que la weá está como las weas? Ya, chucha, arreglémosla, pues. Y démosle, pero hasta el momento como que no se nota eso, no siento que no es tema. Pues, y eso nos pilla en pelota y no hay mucho que hacer hoy día, o sea, en este momento no, es difícil arreglarlo, o sea, primero que nada, la concentración de especialistas no solo en salud mental, en general se concentra en las urbes grandes. Segundo, de la cantidad de profesionales que existen, los que trabajan en el sistema público son una fracción menor. Y eso también tiene implicancias, ¿te fijáis? Entonces, cuando tenemos un sistema que, no sé, hoy día derivar un paciente en el sistema público a un hospital por un tema psiquiátrico puede demorar fácil 6 meses. Chucha, entonces, 6 meses se muere, po. Sí, pues en 6 meses se puede matar. Muy probablemente. Y eso no es una exageración, ¿te fijas? Para eso hay algunas alternativas que se han implementado, son bastante eficientes, como las consultorías, que de alguna forma una vez al mes el especialista va al consultorio, el consultorio lo presentan y se buscan alternativas, pero siguen siendo insuficientes al global. Estoy de acuerdo con Marce que efectivamente nunca se ha tratado como una prioridad. Desde lo verbal es una prioridad, pero nunca se le ha dado el espacio que realmente necesita. Sí, porque además de eso es una cosa que, como dice la Claudia ahora, es algo que se esconde, que se mete para adentro. ¿Abajo la alfombra, ¿cierto? No se nota tanto. ¿O tú dices que se esconde o porque no es un tema? Porque, disculpa un poco, Eduardo. Ahora, cáchate que si estamos hablando del mundo de las noticias, weón, puta, el otro día estaba tomando desayuno y me puse a ver el tema, un matinal, y estuvieron hablando media hora fácil del tema del Nano Calderón, por decir. Y, weón, ¿cachai? Que salió una cuña de un weón especialista y 40 segundos, por decir. Y después lo volvieron a repetir. Y después lo volvieron a repetir. Entonces, ¿a qué quiero ir? Quiero ir con que... No sé, me quedé con que está cagado. Entonces, ese fue como el fin de la web, está muy cagado. Entonces, mi pregunta va un poco por ese lado, ¿cachai? O sea que está como súper de moda, comillas, ¿cierto? Por este weón que salió y mataron a gente, lo que conversábamos un poco el otro día, ¿cierto? Que como que se está visibilizando que estamos medio piteados, pues, weón. ¿Cachai? Y tú mismo me comentabas que el tema está en que, por ejemplo, los weones que son psicópatas o sociópatas, weón, cagados, y la gente, los especialistas hacen un informe y el juzgado no lo pesca, pues, weón. Claro, son varios temas. O sea, efectivamente existe lo que se llama el consejero técnico en la parte judicial, que el especialista en distintas áreas va a dar su opinión. Pero eso tiene que ver con un área como súper específica, que tiene que ver con la parte forense, con lo criminal. Pero en términos como poblacionales, el tema es que, o creo yo también, que hoy día se invisibiliza por varias razones.
La primera es que hay un autor súper antiguo que se llama Maslow y que habla de una pirámide de necesidades y que básicamente Pirámide de tenemos Maslow. que tener necesidades que son las primarias, ¿te fijáis? Y esta situación que estamos teniendo vulnera las necesidades más primarias. O sea, hoy día piensa que 2 millones de personas en Chile cobraron seguro de cesantía. Claro. Eso quiere decir que al menos, o sea, hay 3, 4 millones de personas que están siendo afectadas por no tener un sustento económico seguro. De hecho, vemos en las noticias como una medida que es buena, no lo podemos negar, o sea, que hayan comedores solidarios y qué sé yo, pero el comedor ojalá no debería existir, o sea, deberíamos tener medidas sociales o un sistema de seguridad social que nos permitiera subsistir algo tan básico. O sea, estamos hablando de 3 meses y no que llevemos 5 años en pandemia. Correcto. Estamos hablando de 3 meses, ¿te fijáis? Pero eso lamentablemente no existe hoy día, entonces nos lleva a tener problemas de cómo cubrir necesidades demasiado básicas. O sea, ya está aumentando exponencialmente el número, por ejemplo, de autos o de casas en venta. Es cosa ver las páginas que más se dedican a eso. Y habla de que ya la gente está empezando a echar mano porque ya los recursos te empiezan a agotar. Correcto. Hace pocos días veía Daniel Lowe hizo un podcast bien interesante en que él lanza su libro que se llama Ética Coronavirus. Entonces, dentro de los temas, tiene que ver con justamente cómo yo le digo algo desde el modelo súper paternalista que adopta el gobierno, no el gobierno chileno, sino que en general se ha adoptado en todo el mundo, en que el Estado le dice cómo comportarse y cuáles son las libertades que va a conservar o no la persona. Pero por otro lado, no te da las herramientas para sostenerte en ese intertanto. Entonces, es algo que a mí por lo menos me resulta tremendamente violento. Hoy día cuando vemos en el caso de la tercera edad, que solo 75 años se mantiene la cuarentena obligatoria, yo llego a pensar solo algo súper sencillo. O sea, si usted tiene 85 años, de aquí tengamos una vacuna que podamos tenerla todos, probablemente va a pasar un año más, o sea, va a completar 1 año y medio, quizá 2 años, y podemos decir que si usted tiene 85 años, probablemente sus expectativas de vida no superan los 5 años, en promedio, no estoy hablando de ningún caso en particular. Entonces, me parece que la decisión de tomar la libertad de exponerte a tus afectos, de querer estar con los tuyos, no me parece que sea sostenible que el Estado te venga a decir si sí o si no. O sea, te debería recomendar. Otra cosa es... Hoy poner. ¿Qué decís tú? Yo no debería recomendar. Yo creo que se puede recomendar, te fijas, y obviamente recomendar que si vaya a ver a tu abuelito, ponte mascarilla, ojalá siéntate en el patio, ojalá no lo haga así, 2, 3 metros y qué sé yo. Pero en general también, la mayoría de nuestros abuelitos no son gente que vive en un hotel 5 estrellas. O sea, por la estadística en Chile, los abuelitos también tienen situaciones que son súper precarias. Y yo creo que ahí el problema tiene que ver con que un poco el mismo debate que uno podría llevar al tema de las vacunas. ¿Cachai? Que en definitiva, hasta qué punto las decisiones individuales que podéis tomar tú pueden afectar al resto de la población. Entonces, claro, o sea, yo comparto en términos de que un adulto mayor pudiese tomar esta decisión. El problema está de hecho, a mí me parece que los adultos mayores deberían tomar varias decisiones. Por ejemplo, debería haber en Chile una ley de eutanasia, ¿cachai? Pero el tema está en que en caso de la pandemia, el que un adulto mayor decida salir a la calle no lo pone en riesgo solo a él, ¿cachai? Pone en riesgo al resto de la población. Ahora, claro, cuando el argumento es que él está más expuesto y por lo tanto a él en particular no lo vamos a dejar salir, claro, ahí hay un problema, porque en definitiva, claro, ahí entiendo más este argumento que estáis planteando tú respecto de que se le infantiliza en términos de su toma de decisiones. Claro, ahora Daniel Lowe manifestaba algo y quiero tratar de replicar la idea lo más precisamente posible, y decía que políticamente, y yo creo que esto tiene un componente súper importante en términos políticos, se habla y se trata y se ha manejado la vida como un bien, o la salud como un bien que se defienda a ultranza. Y un bien que vamos a hacer todo lo posible y todo lo que está a nuestro alcance para cuidarlo. Y en este momento mis otros 2 panelistas están fumando. Sí. Y tomando.
Sí, sí. Entonces, la pregunta es súper No, yo no clara, tengo ¿cachai? Si vamos a defender la vida a ultranza, ¿cómo vamos a compatibilizar eso, te fijáis, con elecciones de vida que sabemos que te quitan la vida? Ujú. ¿Te ¿Y qué fijáis? más? Por ahí, es que por lo mismo, ahí apuntáis algo que lo que quería con mi consulta. Recomendar o imponer un acto, porque weón, nosotros mismos, fumar es malo. Hay un guaguas en la weá de los cigarros, weón. Y es mi decisión, ¿cierto? Y, y me afecta a mí, y si yo me muero, weón, a lo mejor por esto, no les voy a transmitir una enfermedad a mi familia, pero sí mi familia queda más triste que la chucha, pues. Entonces, Pero O también sea, afecta. depende, porque si fumáis dentro de la casa y tu señora está embarazada, Ah, no, por supuesto, pues, por supuesto, el pero si estoy en el fumador, patio. la gente que le da cáncer no fumaba hecho nunca un cigarro, sino que lo fumaban con los papás, ¿te fijáis? O sea, hay elementos que son importantes de eso. O sea, en Sí, que pues, ya existe daño como, y tú como un agente pasivo, víctima de este daño colateral. sí, ¿Te exacto, pero fijáis? entonces, ¿a qué voy yo? ¿A qué voy yo? Que, por ejemplo, que nosotros mismos somos bien porfiados, pues, bueno, porque tú le puedes recomendar a alguien, oye, trata, no dejes esa wey, por favor, que se va a caer, y a los 2 minutos la weá se cae. Es que ¿Cachai? es el Nosotros yo... debate, justamente es el debate. El debate tiene que ver con hasta dónde tienes el derecho a tu libertad individual, porque tal como tú dices, voy a repetir la palabra, tú me recomiendas. Yo no soy tu papá, pues, weón. Una cosa es que yo te recomiende un cierto estilo de vida. Otra cosa es que tú lo lleves o no. Tienes el legítimo derecho a tomar o no en consideración las cosas que yo te pueda sugerir. así ahí la Claudia comenta algo que a mí me parece interesante, de que como además nosotros tenemos legitimadas ciertas cosas y otras cosas no. Por ejemplo, claro, yo creo que en Chile debemos ser... Por ahí leí alguna vez que, por ejemplo, Chile tiene la mayor cantidad de farmacias, y yo lo veo, por ejemplo, en mi abuela, que mi abuela no fuma, no bebe, bueno, es una mujer muy sana, pero bueno, toma cuánta pastilla encuentra por ahí, bueno, ¿cachai? Y como eso no nos preocupa, y de alguna forma yo siento que eso tiene que ver con con un Estado súper neoliberal que en definitiva pone como riesgo aquello que está fuera del mercado, pero que legitima los consumos que están dentro del mercado. Durante años se ha dicho que la puerta de entrada a la droga es la marihuana, pero nosotros sabemos que la puerta de entrada a la droga es el copete, pues, y el copete Sí, está pues, de hecho, legalizado, ¿cachai? porque paga impuestos, pues. Sí, en este país tenéis botillería, farmacia, templo. Eso es como es. Botillería, farmacia, templo. Botillería, La doctora farmacia, Soledad templo. Barría, Universidad, botillería. disculpa, la doctora Soledad Barría hizo un estudio bastante interesante, ella fue ministra de Salud, y en que se determinaba cuáles eran las principales causas de daño de vida perdido. El concepto de daño de vida perdido tiene que ver con personas que fallecieron antes de terminar o de llegar a su expectativa de vida y cuántos de esos años se perdieron laboralmente en términos de producción. Lejos la principal causa, pero lejos es el alcohol. Correcto. No vamos a encontrar ninguna razón en ningún libro de por qué una droga es legal y la otra no. Por el impuesto, pues, bueno. No, ¿Por pero qué por tiene el ejemplo, mercado? los gringos apelaron a eso en los años 20 y les quedó la cagada con la famosa ley seca. O sea, Seca, finalmente sí. los gringos Ya, fue de hecho, los gringos el- tuvieron la ley seca hasta que se legalizó el mercado del copete, se cambió de mano, se industrializó y ahí el copete mágicamente dejó de ser peligroso, ¿cachai? Pero yo vi como documental en Netflix, me parece, que hablaba sobre el LSD. ¿Cachai? Que decía que los gringos lo habían inventado para tratar enfermedades de trastornos mentales, ¿cachai? Como esquizofrénico, cosas así. Eduardo, si estoy mintiendo, dime el tiro. La cosa es que salió este buen de Nixon y dijo, mira, con este remedio no vamos a tener más loco en este país. Yo la cagara, weón, LSD, lo máximo. Resulta que después este weón se fue a agarrar a combo con los chinitos culiados, ¿cierto? Y salieron los hippies y los amigos hippies cacharon que con esa weá era más divertida que la cresta, pues weón. Y la empezaron a consumir, pues weón, recreativamente, no va. Y como los hippies estaban en contra del weón, dijo, no, el LSD es malo. Y ahora se prohíbe y droga mala y guerra contra la weá.
O sea, si campaña parecida tú podías ver con respecto al tabaco, por ejemplo, pues, cuando empieza la industria tabacalera, se financian estudios que dicen que el tabaco hace bien para la salud. Porque Salían doctores, en los comerciales salían médicos fumando, weón. sí, sí. De hecho, era Oye, un tema social. Disculpa, si vais más atrás, a principios del siglo pasado, y podéis buscarlo en internet y vais a encontrar, por ejemplo, distintas medicinas para distintas patologías que eran con cocaína. sí, pues la cocaína era para nacional todo. en su momento. Sí, para todo. Mira Oye, tú. Eduardo, te quiero llevar a otro campo, porque, y esto desde muy, que tiene que ver como con esto, te lo voy a mostrar. Durante la semana, por ejemplo, subieron alguna, o sea, demuestra un botón nomás, el ministro Lucas Palacio diciendo si una persona que vive sola gana 320.000 pesos, le puede alcanzar sin problema. O sea, es una muestra, ¿eh? Porque al final, comentarios así tenemos, levántense más temprano, bajaron de precios las flores. Yo creo que el weón debe estar hablando de sus amigos que viven con 320 lucas con los papás y los papás son millonarios, pues bueno, es como, claro, un pendejo de 18 años. Exacto. Y el otro esperpento que quiero mostrar es al ministro de Educación, que está permanentemente todos los días, todas las semanas, saca varias declaraciones diciendo volvamos a clase, los chicos pierden, ¿cómo se llama? Los estudiantes corren riesgos de ser abusados en sus casas y cosas por el estilo. Mi pregunta es, ¿cómo afecta este tipo de expresiones que estamos viendo permanentemente en la salud mental? ¿Afecta? Tremendamente, o sea, piensa en el tema del colegio, si se han hecho algunas encuestas y el 98% de la población está dispuesta a no mandar a su niño al colegio a perder el año. Entonces, sostener la incerteza, sostener la angustia, mi problema económico, mi problema de salud, no saber cómo se va a solucionar esto, en qué momento voy a poder recuperar otra parte de mis libertades, se ve severamente violentado por comentarios tan inafortunados como los del ministro. O sea, que el ministro diga eso es una locura. Es violencia también, ¿no? Para mí es tremendamente violento, ¿cachai? Es desconocerte, negar tu preocupación, tu temor, que además, en buena parte, ha sido inculcado por el mismo gobierno, weón. Sí. O sea, la propia campaña comunicacional del gobierno de los medios te ha dicho, cuídate, enciérrate, quédate acá, sí, puta, puedes cuidar a los tuyos, te lo dan como se ha hecho como una forma de fomentarlo, y resulta que después un personal del mismo gobierno te está diciendo, te está amenazando constantemente, porque ese es el término, creo yo. Como pónganse de acuerdo. Como una amenaza, ¿cachai? O sea, oye, cuidado, y me decía hoy día, no sé, escuchaste hace poco, que yo no encontré mal, que empezaron con esto que algunos niños que no cumplan con ciertas cosas los van a dejar repitiendo. O sea, correcto, me parece una pendejada. O sea, ¿cómo hacen esa tontera? Respecto a lo del sueldo, me parece que nuevamente traduce la tremenda desconexión que existe entre nuestras autoridades y la vida, digamos. Hace un tiempo atrás, por ahí un ministro hizo un comentario acerca del valor del metro y la micro, pero no tenía idea, no andaba ni cerca. O sea, era una weá, así con casi que el pensado costaba 100 pesos, weón. No. Todavía le dan boletos. Claro. Estaba tan desconectado que el weón pensaba que se podía subir por atrás y pasar la plata y que llegaba al chofer, claro. Y después venía el boleto de vuelta. Oye, que eran lindos esos tiempos, weón. Todavía le gustan las amarillas, dice él. Yo ¿cómo se llama? Te lo comento, más que para volver a los temas de la desigualdad y todo, estoy pensando cómo opera sobre la culpa también. Por ejemplo, ¿qué es lo que piensa una persona que gana esa cantidad de plata, no la alcanza, que está endeudada? Cómo esos elementos van generando, por un lado, frustración, por otro lado, rabia, y por otro lado, culpa de no acceder de alguna forma o de no ser capaz de responder con una expectativa pareciera ser que está instalada socialmente. Disculpa que se me anduvo pegando un poco, Víctor. No, te decía que cómo se llama, que en definitiva también yo siento que opera sobre la culpa, porque en definitiva cuando tú teniste estas expresiones, básicamente hay algo que te produce respecto de decir, bueno,
bueno, ¿por qué a mí no me alcanza si es que gano eso? O bien, pucha, yo seré muy alaraco que no quiero llevar a mi hijo al colegio, ¿cachai? Entonces también cuando tú tenías una autoridad que te está diciendo permanentemente este tipo de cosas, también se va generando una frustración muy... Claro, porque están todo el rato diciéndote, puta, es tu culpa que no surgiste. Bueno, de hecho, el discurso histórico de los pobres son pobres porque son flojos, ¿cachai? Flojo. Claro. Y ahí hay una operación de culpa y de frustración que yo creo que también opera muy profundamente en la salud mental, ¿o no? De hecho, el Toño que está preocupado de Nano Calderón, hace un tiempo atrás lo dijo la Raquel Argandoña. Claro. Mira, yo quisiera hacer sí, un comentario un poquito paralelo respecto a lo que tiene que ver la relación con el dinero. El otro día hablaba con un cabro que es asistente social y él hablaba de pobreza absoluta cuando uno no es capaz de cubrir un 50, cuando uno no es capaz de cubrir las necesidades básicas. Pero otra realidad que también no es menos importante en nuestra comunidad es las tasas de endeudamiento que tenemos. Yo no he dicho eso, Miguel Uvilla. No. No. Es que Miguel Uvilla dice que no estamos tan cagados porque bajó un 70% de la postulación a Carabineros. Entonces, eso es muy bueno, eso es muy bueno. A eso se refiere. Dice que entonces tan cagados no estamos y nos damos cuenta que bajó eso. Mira, yo creo de verdad que una cosa importante y que falta mucho, pues siempre cuando uno conversa se habla de las cosas, de disfrutar la vida, las cosas sencillas y qué sé yo. Pero la verdad es que así como tenemos marchas importantes por ciertos elementos sociales, después tú vas al mall y está lleno. ¿Cachai? Sí, mira, ¿sabéis qué? Tengo un amigo que trabaja en la endeudamiento y que es una realidad importante para nosotros. Muchas veces tiene que ver con cosas que son súper superfluas, valga la redundancia, sí, pero que no internalizamos como algo efectivo en nuestra calidad de vida. O sea, si yo gano lo que gane, pero y tengo el 10% de mi sueldo comprometido, ojalá que sea algo que para mí fue importante, que mi decisión que yo valoré y tomé con mi familia, con mi pareja, con quien sea, fue algo que nosotros dijimos, ¿sabes qué? Este es un costo que vale la pena. Exacto, pero tú lo asumiste. En práctica, eso sabes que muchas veces no ocurre, lamentablemente. Porque es para comer la bicicleta, pues, weón. Sí, pero muchas veces también es para un celular, weón. Sí, pero mira, está bien. Se habla mucho. Por eso estoy haciendo esta diferencia entre esta pobreza absoluta y este otro segundo tipo de pobreza, no quiero ponerle un nombre, quizás personal pueda hacerte fijar, y que también precariza muchísimo, porque tú sabes que la clase media es un constructo de mierda que va desde gente muy, muy pobre hasta gente muy rica, sí. Entonces, no... Mira, ¿cómo estará de mal pelado el chancho? Que tengo un amigo que trabaja en la parte de informática de Ripley, y esta weá con el Cyber Monday me dijo que Ripley había ganado como $40 millones. Oye, rompe metas cada vez que pasa esta weá, cada vez que viene rompe metas. Y estamos hablando de un Cyber Monday en pandemia, cuando la gente se supone, weón, que no tenemos plata. Entonces, esos indicadores, las weas que están arriba, dicen, oye, pero tan mal no estamos, si estamos, weón, se vendieron, un retail vendió $40 millones, entonces, ¿a dónde está la pobreza que me están hablando? ¿Me cacháis? Entonces, en base a esa weá, yo creo que los weones toman las decisiones y dan las declaraciones que dan, weón, porque si el weón se toma... Claro, pero yo creo que, o sea, un tema es el sueldo, otra cosa son los temas sociales, por ejemplo, qué pasa cuando hay cesante, cuáles son las reales coberturas que tenemos, y lo otro es la tremenda precariedad que hay, o sea, la clase media hoy día, yo creo, o sea, si uno tratara de buscar una definición, tiene que ver con aquella que depende de su trabajo, independiente de cuánto gané, ¿cachai? Entonces, hoy día la precariedad laboral es terrible, o sea, la cantidad de personas que agobian para echarlo y para que se vayan sin ningún tipo de indemnización es tremenda. Esa wea que te pagan 11 años nomás, pues, weón, partiendo por eso. Y que después los weones querían cambiarla para que fuera la mitad. Y además de eso, además de eso, ahí hay una vuelta de tuerca más que uno le podría dar, que tiene que ver con por ahí salió un decálogo, un artículo del Matamala respecto del buen pobre. Porque también existe ahí una presión social en términos de decir, bueno, el buen pobre no reclama, el buen pobre, o sea, de hecho, tú lo escucháis permanentemente. Yo tengo una chaqueta North Face que me la compré hace como 15 años, y más de alguna vez alguien me ha dicho, oye, pero vos sois de izquierda, bueno, y andáis con una North Face.
¿cachai? Como si el acceder a ciertos bienes no fuera parte de lo que debiese hacer una persona que tiene ciertas condiciones de pobreza o que tiene cierta posición ideológica, en el caso mío. No, es ¿Cachai? una idiotez. Es como que si eres del Colo no podía ocupar azul porque es de la U, ¿cachai? O sea, Correcto. me parece que una tontera, estoy de acuerdo contigo. No, lo que yo digo no estoy tratando de estigmatizarlo en términos de marca, No, no, sino no, que lo que es endeudamiento, ¿cachai? Y cómo muchas veces comprometemos calidad de vida, o hay ciertos grupos que se comprometen calidad de vida, se compromete ansiedad, se compromete cosas por elementos que tú en un momento tu vida consideras importantes y después te das cuenta que a veces pues, no lo eran, pero a veces no, cuando te das cuenta medio tarde de más ya, pues. sí. Pero Bueno, y esta de hecho en la pandemia uno se da cuenta mucho de eso. o sea, efectivamente, hay gente que hace la bicicleta y hay gente que crea comunidades de 2, 3 casas para poder vivir en la olla común y poder dar vuelta con las deudas. O sea, no vamos a comparar esos dos tipos de En realidades. realidad. Sí, en realidad mi comentario iba por el lado de decir justamente cómo también hay un sistema que te va promoviendo ciertos objetivos sociales, ¿cachai? Y que en definitiva, claro, pues, o sea, nosotros suponte con el Toño que estudiamos ingeniería en algún momento, yo lo veo en algunos compañeros de esa época que estudiaron ingeniería y que claro, y que en la demanda social era que como empezaste a Da ganar, no sé, nombre, un palo y da medio, nombre, 2 palos, da nombre, bueno, da nombre. ¿ah? Quémate, da nombre. ¿Quién te dio vuelta? No, nuestro amigo, otro ingeniero. Pero ahí cómo opera esa cosa de que en definitiva este sueño de tener, suponte, una casa en un barrio acomodado, con un perro inscrito, de marca, que hable 2 idiomas, que ladre en inglés, ¿cachai? Y todas esas cosas, pues, ¿cachai? En definitiva, porque también y cómo eso te genera cierta fragilidad, que hoy día, bueno, en la pandemia, algunos de ellos, estoy hablando de la caricatura, no de ¿Quién algunos te que dio conozco, tirando piedra? ¿Quién te dio tirando piedra? Yo tomé whisky en la roca, digamos, ¿ah? y que perdiste la pega, weón, y te quedaste con un dividendo, weón, de 1.000.000 de pesos, ¿cachai? Claro, nuevamente, porque si bien le iba bien y ganaba bien, seguía siendo igual de precario. Claro. Tal cual. O sea, finalmente sin trabajo no viví un mes, ¿cachai? Claro. Independientemente si te O estás si te ganando. enfermáis, si te enfermáis, o sea, weón, tuviste un cáncer y cagaste, perdiste, weón, todos los bienes de 15 Oye, años. pero ¿sabéis qué, Víctor? ¿Te acordáis que cuando recién partió todo esto, nosotros conversamos de el modelo de traspasarle al empleado, que él con su fondo de cesantía se asegurara sus lucas, Sí, ¿cierto? Y nosotros le decíamos y reclamábamos, oye, pero si el empresario o el que tiene una empresa, cuando están las vacas gordas, debería el weón tener un backup para cuando estén las vacas flacas, ¿cierto? No chuparse toda la correcto. utilidad y el weón decir, puta, weón, si me fue bien este año, el próximo, siempre las expectativas son vender más, ¿cierto? Producir más y que ganar. Decir, pero puta, y si no, tener un backup. Entonces, nosotros deberíamos hacer como lo mismo, ¿cachai? Como que le estamos pidiendo, estamos predicando con la weá en la mano porque es como lo que conversábamos, lo que decían recién. Claro, cuando el weón tiene un buen sueldo, piensa que siempre va a tener ese sueldo, ¿me cachai? Uno cuando entra como en una zona zen, en una frecuencia, tú pensáis que siempre va a ser así. ¿Cachai? Entonces, si nosotros pedimos a lo mejor de que el empresariado se comporte de una forma, a escala nosotros también deberíamos hacerlo. Mira, lo que pasa es que yo creo, estoy de acuerdo contigo, digamos, absolutamente, pero sí quisiera complementar algo. Yo creo que hablar en tercera persona siempre es despersonalizar. Cuando hablamos del empresariado, estamos de acuerdo, estamos, no sé, pues desde los mates, los Luxic, Ah, no, para mí esos son otros leyes. pero también tenemos el vecino que tiene el boliche, pues, weón. Exacto. Po. También tenemos el amigo que tiene su negocio en el centro, el amigo que tiene y que caen y que justamente son finalmente las pymes, las que dan más empleo, Los que y mueven la moneda. Y son sumamente precarias también, pues, bueno. Entonces, siempre cuando hablamos del empresario se genera como esta idea en tercera persona, que el empresario es un personaje de otro mundo, cuando finalmente gente como tú, como yo, Como Ebenezer Scrooge. claro, que tiene pymes súper limitadas o chiquititas y que van trabajando y que ellos tienen que
cumplir con sus obligaciones, pero a veces los márgenes tampoco son tan grandes. No, lo que pasa es que al igual que el resto de la sociedad chilena, cuando hablamos de los empresarios, tenemos al empresario común y corriente, que además produce cosas, que esa definición es importante, y tenía el gran empresariado, que básicamente es un intermediador que hace especulación financiera, ¿cachai? Y que esa diferencia entre el empresario, de hecho, muchas veces cuando nosotros, la gente de izquierda, hablamos de mayor impuesto, por ejemplo, al empresariado o a la empresa, la gente tiende a pensar, y de hecho es bien cuático eso, porque cuando la gente habla de las pymes, yo tengo una pyme, no, compañero, usted no tiene una pyme, usted tiene una microempresa, porque una pequeña y una mediana empresa tiene cientos de trabajadores, ¿cachai? Entonces, no recuerdo el límite exacto, pero cuando empezaron todos estos apoyos bancarios a las pymes, porque también el concepto de pyme es un concepto súper manoseado, que se populariza con la caricatura de la señora Juanita en un negocio. Correcto. Pero las pymes son hasta 500.000 UF al año. O sea, no cualquiera factura 500.000 UF al año. No, para nada, para nada. Y de ahí, cuando estamos hablando de la gran empresa, imagínate, ¿cachai? La gran empresa es una empresa que... Oye, los quiero llevar a otro campo, pero que se relaciona un poquito. No sé si ustedes supieron que ayer hubo una marcha de las TENS pidiendo particularmente que las TENS estuvieran dentro del código sanitario. De hecho, esto se dio en el contexto de que, en el contexto de la pandemia, como había bajado un poco, entre comillas, la cantidad de enfermos, a muchos paramédicos o enfermeras que se le había contratado honorario por un par de meses, se les suspendieron los pagos. Entonces, en función de eso y de la solicitud de que los estén en el código sanitario, se hizo una manifestación, y además eso se juntó con la noticia de la semana de que ¿cómo se llama? De que Carabineros había destinado un aumento de sueldo del 20%, mientras que a los TENS se le estaba reduciendo su sueldo, su salario. 20%. De hecho, quisiera mostrarle un 20%. Un 20%. No a todo, pero claro. Como un bono estallido. Sí, un bono estallido, y un bono estallido fuerte, ¿eh? Y así se les trató ayer a las TENS. De las Condes, Sebastián, adelante tú. Sí, o sea, deberían haber ido a protestar en camiones, digamos. Para que no le hagan nada. O sea, de hecho, es bien fuerte, siento yo, la imagen, porque primero porque el vehículo blanco debería estar pintado, gente... no tenemos plata ni para la pintura de los guanaches, estamos cagados. No sé por qué se decidió que no se le iba... No sé por qué no se... un contrato, ¿te imagináis? ¿Te imagináis, weón? ¿Sabes qué? No tenemos guanacos y zorrillos. Oye, yo tengo 2 camiones subcontratados. Eso. Oye, ¿y cómo se llama? En todo caso, igual es bien jodida la cosa, porque se dieron varias situaciones de violencia que además, ¿cómo se llama? Contrastaron harto entre lo que había sido la marcha del rechazo y la marcha de las TENS. Entonces, además, era muy, muy fuerte, porque tú veías ahí a las TENS, que son básicamente la gran mayoría son mujeres, y bueno, y se les perseguía con cuática, ¿cachai? Oye, Víctor, disculpa, pero si bien eso ocurrió ahí, y eso yo creo que más aún comunicacionalmente contrasta aún más con el paro de los camioneros de la semana pasada, o sea, con un grupo además, que casi iban a tomar once con ellos, y que no había ningún tipo de fuerza para establecer una comunicación que es muy importante, o sea... No puedes contar un país en dos. Entonces, que a las TENS, que son profesionales de salud, que no son gente agresiva ni nada, las traten con esa violencia, me parece absolutamente desproporcionado. Ahora, dentro de mi ignorancia infinita que siempre pregono, ¿ese Paco no estaría en la ley anticapuchado? No sé, bueno. El que está aquí. O sea, sí, bueno, debería ser parte de...
O sea, de hecho, un diputado dijo que iba a oficiar para que se dijera quién era, porque esto es absolutamente ilegal. O sea, él está encapuchado y además está sin nombre, está completamente Sin su identificación. sin su identificación. Y eso es bien, eh, ¿cómo se llama? Poco ajustado al protocolo, si es que vale de algo el protocolo. Oye, pero a lo mejor con este 70% que ha disminuido la gente que quiere entrar a Carabineros, weón, es un buen puntapié inicial para decir, weón, modifiquemos esta weá, ¿o no? O sea, yo la verdad, yo creo que hoy Te quedaste día pegado. definitivamente, perdón, hoy día definitivamente ya no, No ya se no resiste. sirve, o sea, cada vez queda más claro y que nos sirve modificarlo, weón. Yo creo que Carabineros es Hacerlo una nuevo, me institución refiero. que hay que desarticularla completamente y armarla completamente de nuevo. Y de hecho mi pregunta para el Eduardo, aprovechando que está aquí, ¿cómo opera eso? Porque yo voy a ser bien honesto con ustedes. Suponte, yo ayer, O sea, lleváis 9 capítulos mintiendo, weón. no voy a ser honesto en términos de que les voy a contar algo bien personal, que Ok. tiene que ver con que ayer llegué bien contento porque había estado repartiendo algunas cosas en las ollas comunes de Pudahuel. De hecho, uno se olvida de algunas cosas, entonces como siempre está ahí en el hacer de llevarles cosas para que la web funcione, etcétera, hace rato que no iba a compartir con ellos, ¿cachai? Y de hecho ayer tuve la suerte de que una olla de la común de Pudahuel, de la Villa del Comendador de Pudahuel, saluda a los chiquillos allá que además me atendieron súper bien, almorcé con ellos y fue súper bonita experiencia, así que saludo a Carmen Gloria, a todos los que estuvieron ahí. Puta, llego a mi casa y veo estas imágenes y lo que me pasa es que se me generan dos sentimientos, te lo cuento, Eduardo, súper. Primero se me generó un sentimiento de mucha angustia y después de mucha rabia, de mucha rabia con ideaciones violentas. ¿Cachai? No, te lo digo de Con ganas de verdad. pegarle un paco. O sea, con ganas de ir a pegarle un Paco. O sea, después les voy a mostrar otro video que me interesa que comentemos el caso del Nico. Si quieren se lo muestro al tiro, para que, ¿cómo se llama? Para que lo contextualicemos en el contexto de la conversación. Mira, les voy a mostrar lo que pasó. Es un poco válido, pues, y es un poco lo que conversábamos también con el Eduardo en ese momento. Decíamos, uno de repente también tiene pensamientos medio hueones, pero está en ti, en que lo llevé a cabo o no, ¿cachai? Entonces, claro, yo creo que está Mira bien lo que que tú pasó veas un ayer video con el Nico. El así. Nico se topó Bueno, que tenía una weá. Oye, déjalo, con un, ¿cómo se llama? Con una marcha del rechazo, se puso a grabar, weón, estamos solo parados, weón. los van a atacar, Oye, ¿qué weá te pasa a vos? este hombre ¿Qué weá te lo va a atacar y luego los demás déjenlo, weón, déjenlo! Le sacaron vemos cómo la weón. atacan con manopla, con palo, le tiran gas pimienta, le pegan, ¿okay? Es de una brutalidad tremenda, pero además de eso no quedó ahí. Llegaron los pacos y se lo llevaron preso al weón, más. Bueno, llegaron los pacos, se lo llevaron preso, lo formalizan mañana, porque además de eso se lo llevan preso, lo formalizan mañana, dentro de esta trifulca le roban sus cosas, ¿cachai? Y durante la tarde, la gente del rechazo que le robó sus cosas, con su celular le empezó a mandar mensajes a sus amigas pidiéndole fotos en pelota. De ese nivel. Y el que está preso es el chico que fue víctima de esta agresión y no los victimarios que andaban armados. Entonces, yo de verdad, lo que me pasó ayer con esto es que me da una rabia, una impotencia, una frustración. De verdad he andado todo el día bien amargado con la weá. O sea, pero mira, Víctor, yo creo que, o sea, es injustificable nada de lo que pasó, o sea, esa weá no puede ser y estamos de acuerdo. Pero quisiera hacer un comentario un poquito más genérico que caerme justamente en ese punto. Y tiene que ver con lo siguiente. A mí me hace mucho ruido cuando hablábamos antes de la necesidad, o cuando yo dije de conversar, de dejar aparecer al otro. ¿Te fijáis?
Y al margen de, veis gente agrediéndose, sacándose la cresta o defendiéndose como puedan, que ni se conocen, weón. Yo esa weón la encuentro terrible. ¿Cachai? O sea, que quizá en otro contexto, weón, podría compartir un asado, ¿cachai? O sea, Ya estamos hablando de gente normal, o sea, de gente normal, estamos hablando de gente que trabaja, o sea, en casos similares. eso, pero disculpa, Y yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero no es para agarrarnos a combos, pues, weón. no, porque aparte que, insisto, tiene que ver con esta parcialidad. O sea, lo que te decía antes, si eres del apruebo, entonces eres un comunista culiado, y si eres del rechazo, eres un facho culiado. Facho culiao. ¿Cachai? O sea, me parece que eso es tremendamente reduccionista, po, weón. O sea, no, estáis negando, no tienes idea del otro. Y le estoy poniendo un rótulo y lo trato de acuerdo a mi prejuicio respecto con eso. ¿Cachai? Y más encima eso se desencadena en agarrarse a combos, pues, weón. Ya, pero espérense un poco, porque ahí hay una campañas discusión. políticas. Es que yo esa weá la puedo entender. No la ¿Qué? puede ser que no la comparta, pero puedo entender. Y en realidad lo que ¿Agarrarse a combos? a mí lo que sí, yo entiendo que dos personas, o sea, he estado en miles de peleas de personas que ¿cómo se llama? Porque por X situación se agarraron a combo y eso me parece, lo que no me, o sea, me parece que es más común. Lo que no me parece, o lo que creo que es aún más grave, es que, o sea, y esto en cualquier situación, una weá es que dos personas se agarren, se peguen un par de charchazos, y otra cosa distinta es que una manada, weón, esté dispuesta, weón, a agredir en minoría a otro, pero además de eso, Hay gente que paga una entrada del para ver que dos weones se saquen la chucha, pues, perro. pero, ¿ah? Hay gente que paga ¿Cómo? entrada para ver que dos, hay gente que paga una entrada para ver que dos Claro, weones se van a sacar claro, la chucha, claro. pues, weón. Ahora, lo que yo encuentro más violento es la indefección que genera el que el Estado, o sea, o las fuerzas del Estado, operen de esa manera. Está ¿Cachai? horrible, weón. Esa weá no la entiendo, ¿cachai? Porque en definitiva, y yo creo que Y por defecto están para cuidarte, o sea, por sentido común. Si yo, eso están para cuidarte, y si viene, weón, da lo mismo. Hagamos un juicio sin saber nada, ¿ya? Saquémosle los locos que era del rechazo, saquemos toda esa weá. Si tú veis, saquemos todo el contexto. Si vos veis que va un weón caminando y tenéis 20 culiados sacándole la chucha, llegan los pacos, puta, es como para cuidar al weón que le están pegando. Después veamos por qué estaban peleando y sigamos todos los cursos y todas las weas, ¿cierto? Ya, por último te los lleváis a todos, ¿cachai? Y después veis claro, pues, weón, y los separáis, los sacáis, tú por allá, ya, weón, cálmense, nos agarren ya, vos estáis pegando, ven para acá, vos te pegan ya para acá, ¿qué pasó? Pero no, weón, ir y agarrar al weón que está en el suelo para la cagada, pues, weón. Claro. Bueno, Por eso, yo de verdad creo que esa parte es terrible y no requiere mayor análisis. O sea, no creo que alguien pueda justificar esa weá de alguna forma, ¿cachai? Al revés. Pero a lo mejor para allá iba mi pregunta, Eduardo, es que yo siento que esa injusticia o la injusticia entre la ley no opera sobre el afectado solamente. En este caso es terrible lo que le pasó al Nico, pero lo que le pasó al Nico me afecta emocionalmente a mí y le afecta seguramente a muchos que ven esto con impotencia, con preocupación, con rabia, con inseguridad. Porque claro, en definitiva, claro. de alguna forma, cuando yo veo eso, inevitablemente me proyecto. O sea, yo pude ser el Nico. Claro. O sea, ¿y por qué mierda yo me voy a haber sometido a ese nivel de violencia y agresividad? O sea, que fuera el Nico es un accidente. Claro. Podemos ser cualquiera de nosotros. Y eso me parece muy sensato, o sea, que genere ese nivel de rabia, ese nivel de frustración, ¿cachai? Y esa situación se ha estado repitiendo. Por ejemplo, el día jueves estuve... Disculpa, pero quería hacer un comentario, Víctor, respecto a lo que dijiste. Yo estoy de acuerdo, pero el problema, y ahí pasa por un concepto previo, es que la justicia no es un ente divino. Es un constructo de una administración humana de principio a fin. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estamos todos de acuerdo en que la Constitución tiene que ser renovada, necesitamos algo distinto y qué sé yo, pero yo no tengo tan claro que el cambiar una ley signifique que los poderosos, en términos políticos y económicos de este país, van a dejar de ser impunes. Correcto. Ahí hay un cambio que no tiene que ver solo con la ley, sino que tiene que ver con un cambio cultural. Exacto. Y esa administración pasa por las personas. O sea, cuando tú dices la justicia, estoy de acuerdo, pero la justicia no es un ente teórico.
No, Personas lo digo que se una persona. y lo digo en términos amplios de la justicia, y en ese sentido, por ejemplo, mi análisis es que este tipo de situaciones y este tipo de parcialidad de las fuerzas policíacas tiene que ver exclusivamente o tiene que ver muy fuertemente con la impunidad con la que nosotros vivimos en la transición hacia la democracia, hacia la pseudodemocracia. ¿Okay? Porque en definitiva, el tener hoy día como ministro del Interior a una persona que estuvo vinculada a la dictadura y que además se sabe que fue parte de la red de protección de Colonia Dignidad, o sea, obviamente genera cierto nivel de impunidad que permite que aquellos que están más mal de la cabeza, weón, estén dispuestos a... Víctor, es que el tema es más simple, lo que te decía, la proyección, o sea, si nosotros queremos hablar acerca de una mesa, tú y yo tenemos que estar de acuerdo en lo que es una mesa. Y resulta que el mensaje que venimos recibiendo es que las mesas no son como yo creo que son. Entonces, quería poner un antecedente. En Perú tienen presos los últimos 4 o 5 expresidentes. En cambio, en Chile, cuando se descubrió el tema del financiamiento irregular de la política, cuando estaban todos los buenos recibiendo sobrecitos y sueldo y qué sé yo, se llegó a la conclusión, y que se escuchó en los medios de comunicación y todo, que era como ellos pensaban que había que hacerlo. Y corto el cuento, no se fue ni uno preso, po, weón. Ah, yo pensé que estaba bien. Claro, así como tío, nunca caché. De hecho, ¿No está bien? Voy a poner como ejemplo los hijos de un senador de Sena, no me acuerdo cómo se llama este gallo que juega rugby. La Pizarro. cosa es que Ya Pizarro. ¿cómo se Pizarro. llama? Pizarro. Sí, Ellos Pizarro. reciben sueldos y supuestamente, o lo que quedó en la ley y por lo que se defendió esta hueá, era que los muchachos recibían un sueldo por hacer informes verbales de contingencia de no sé qué hueá. O sea, una cosa que evidentemente es mentira, po, weón. O sea, no, ¿quién puede creer esa hueá, cachai? Claro. Es que por eso, es que es lo que conversábamos, o sea, imagínate que salió presidente por segunda vez un loco que se pitió un banco, pues, weón. ¿Cachai? O sea, sale, hay la ministra, no es ministra, pero es la Martorell, subsecretaria de delincuencia y no sé qué mierda. Y Sí, sale hablando, weón. Y sale hablando, y la loca, weón, está siendo estudiada por un tráfico de influencia y por un tema, unas lucas de unas radios, ¿cachai? Entonces. Sí, de cámara. De la weá de Motorola. Entonces, como decís, la impunidad es tan fuerte, perro. Pero piensa de todos los casos grandes, ¿cuántos han ido presos? No se va nadie preso en este país, weón. Sí. Piensa en otros hueones que quedaron cosas con clases de ética. O sea, es una burla, es una hueá tan violenta. O sea, te están agarrando a charchazos, ¿cachai? Entonces, es que ahí eso es tan violento que de alguna forma legitima la violencia, po. O sea, cuando tú veis este tipo de situaciones, o sea, ¿qué le voy a decir a los amigos del Nico que funcionen racionalmente o en función de la ley? Van a querer sacarle la chucha a esos hueones. O sea, si yo mismo me imaginaba, weón, si yo hubiera ido en el auto y paso por ahí y veo que una manga, weón, no, que los atropello, weón, si veo que están matando a un weón. No, sí, yo lo pensé, pero traté de no decirlo porque puede ser utilizado en el juicio más adelante, por eso traté de no es que uno lo planifique, es ahí que tiene que ver con que si, en cualquier contexto, si vos veis que están entre una manada de hueones, están pegándole a un tipo, o sea, genera un grado de desesperación que tú actuáis nomás, pues no es que lo pensís, ¿cachai? Ahora, yo recuerdo que una vez íbamos en un auto y yo me iba a bajar a defender a un hueón y vos me dijiste, no te metas en hueá. Éramos más jóvenes, sí. Hoy, y eso yo lo encuentro de una violencia tremenda, y de hecho, ¿cómo se llama? Son ¿cómo se llama? Además salen armados para eso, y los ¿cómo se llama? Y los protege ¿cómo se llama? La claro, policía, yo esa hueá yo no entiendo. Yo no entiendo como cresta, yo salgo a marchar, porque ¿te acordás, Víctor, que en la U no comulgaba mucho con la idea de la izquierda que tenías tú? Y cuando íbamos a las marchas era básicamente porque si mi papá ganaba 500 lucas, cuando yo entraba a la universidad, me analizaban y me decían, tu papá gana 500 lucas. Si entraba mi hermano a la universidad, me decía, tu papá gana 500 lucas. No, sí. Pues, weón, por sentido común, era 250 y 250, ¿cierto? Entonces yo iba a marchar
porque encontraba que eso no estaba de acuerdo. Pero, weón, marchamos del USACH hasta el ministerio que está ahí al lado de la Moneda, y cuando llegamos ahí, agarraba una micro y me iba para la casa, prendía la tele y estaba la cagada. ¿Cachai? Entonces, yo no entiendo cómo alguien que va, weón, con un palo caminando, tenía un Paco al lado, así como, cuidándolo, pues, weón. No debería ser como, oye, loco, pasa la weá para acá, pues, weón, no voy a andar con un palo en la calle, pues. ¿Me cachai? No voy a andar con un bate, pues, weón. Claro, o sea, es que son weas que de verdad no se entienden, pues, weón. ¿Cachai? Si aquí vemos a los tipos con una manopla, además, más allá de eso, además de eso, esta visión del patriotismo, weón, con banderas norteamericanas, weón. O sea, pero weón, pero si el otro día en el Mega estaban mostrando desabastecimiento y era un supermercado de Inglaterra, pues, weón. sí, ahí hay una forma en que en realidad, weón, como que estamos viviendo en un momento en que como que todo da lo mismo, weón. Es que lo que pasa, weón, es que finalmente estáis encerrado y para donde queráis correr, las reglas son las mismas. Porque efectivamente, cuando veis la televisión, después veis los medios escritos, veis la gente que tiene el poder, que concentra el poder político, el poder económico, y son los mismos. Entonces, evidentemente, uno es servir al otro nomás. Pues, bueno. Esto mismo es lo de las marchas universitarias. ¿Cuántas veces tuviste alguna marcha en que en la universidad se hablara de la marcha, pues, bueno? O se hablara efectivamente de la demanda? Sí, siempre la violencia ha sido utilizada como una herramienta política para deslegitimar Pero sí, pero es que, mira, y ese es súper buen punto, porque si te fijáis en los discursos del cast, el más malo de todos, no sé cuál es, pero cuando comenta algo que al interlocutor no le parece bien, el loco se calienta porque el buen dice una pachotada y el interlocutor se calienta y el cast reacciona así, mira, si vamos a entrar en esos términos, si va a entrar a descalificarme y no vamos a conversar, hasta aquí no llegó todo y no se habló de nada, ¿cachai? Y el weón queda como, oye, weón, un intolerante culiado, ¿me cachai? Entonces, aquí como que pasa lo que decís tú, Eduardo. Está la cagada en las marchas, weón. Y el problema es la violencia en las marchas, pues. No porque está la cagada. Sí, pero mira, voy a algo que dije antes, quizá no me expresé lo suficiente, pero lo que yo creo, puntualmente en el tema de los políticos, es que los políticos no trabajan para el bien común, trabajan a su grupo y para su sector. Porque cuando yo veo, si yo viera dos personas discutiendo por una ley tributaria, por la ley de la weá que sea, yo me imagino que vamos a estar de acuerdo en muchas cosas y va a haber un par o un sector de cosas que no vamos a estar de acuerdo. Y ahí la afinamos. Pero sí deberíamos estar de acuerdo, independiente de cuál sea tu posición política, de que la finalidad es el bien común. Exacto. Y eso no ocurre. ¿Pero no ocurre aquí o no ocurre en el mundo? Yo quiero hacer un paréntesis respecto, y voy a hacer un comentario respecto, como sociólogo, bien sociológico. Voy a tratar de que no sea tan fome y tan largo. Pero nosotros cuando hablamos de la violencia, por ejemplo, cuando hablamos de la violencia, siempre tendemos a pensar que la violencia es un ejercicio, primero este discurso de que rechazamos la violencia, venga de donde venga. Y eso, de partida es una mentira. O sea, la violencia es parte de la construcción de las sociedades. Todas las sociedades se construyen con violencia. Y de hecho eso es tan así que nosotros tenemos aparatos del Estado hechos para ejercer y controlar la violencia. De hecho, las policías son las que ejercen la violencia legítima del Estado, y nosotros tenemos cuerpos, tenemos la cárcel, es una estructura que, ¿cómo se llama?, que está hecha y diseñada para la administración de la violencia del Estado hacia los sujetos que se salen de las normas. Entonces, en ese sentido, la violencia siempre existe. Y ninguno de nosotros está en contra de que a Juanito lo metan preso si es que violó a alguien o mató a alguien, y cómo se llama, y nosotros aceptamos esa violencia, porque la entendemos legítima, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros decimos estamos en contra de la violencia, venga de donde venga, lo que estamos diciendo es que estamos de acuerdo, que estamos negando el ejercicio de la violencia de aquellos que resisten
la violencia que ejercen los más poderosos, ¿cierto? Entonces, claro, ¿Ya? cuando se vuelve violento algo, o cuando yo digo, no, es que estamos en contra de la violencia, cuando sentimos que esa violencia está resistiendo la violencia ya sea del Estado o la violencia de los grupos económicos o la violencia, bueno, de la mayoría en términos de poder, ¿cierto? En su momento, no sé, los blancos en Norteamérica, cuando los blancos tenían el poder, cualquier acto de los negros, bueno, era considerado un acto de violencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de ver, cuando usted dice... estamos en contra de la violencia, venga de donde venga, lo que estáis diciendo es que en realidad estáis en contra de la violencia que resisten los poderes, los poderes establecidos, que mantienen el status quo en definitiva. Porque si te fijas dentro de esta misma conversación, dentro de esta misma conversación que hemos tenido nosotros, hemos dicho que los mensajes son violentos. Es un tipo de violencia. O sea, las declaraciones que dan, que levántese más temprano, que, weón, para que la micro le salga más barata, que vayan al consultorio, van a hacer vida social, weón, que con 320 lucas ganáis. Eso también es violencia, ¿cachai? Pero entonces, si lo que tú dices, entonces, que nosotros vamos a estar en contra de la violencia, venga donde venga, debería decir, oye, culiao, no podéis decir esa weá, ven para acá, ¡pum! Ahora, Rogelio pregunta si estoy a favor de la violencia. Sí, estoy a favor de la violencia. O sea, no de cualquier violencia, ojo con eso. O sea, de hecho no se trata de estar a favor, la violencia existe y está. La pregunta está, es parte de lo humano. ¿cómo hacemos? Tú podés condenar la violencia 500 años, Juan, y la violencia no se va a reducir. La violencia se reduce cuando tú generas mecanismos para resolver las cosas de una manera no violenta. Y eso en Chile no pasa. No pasa porque, en definitiva, en vez de generar mecanismos de participación social, por ejemplo, en cualquier país civilizado, bueno, nosotros tendríamos un referéndum revocatorio, pues, bueno, y hubiéramos resuelto el 18 de octubre a través de un plebiscito para decir si queríamos seguir o no con este presidente. ¿Y cómo resuelve las cosas este país? Las resuelve poniendo Paco y milicos en las calles. Bueno, tú antes comentabas el tema de los guanacos. En Costa Rica no tienen fuerzas armadas. Cuando compraron un guanaco, la sociedad salió a decir que eso era extremadamente violento y por lo tanto lo pusieron en un museo y dejaron de comprar guanaco. Nosotros la violencia parte cuando tenemos un Estado que es capaz de comprar gran cantidad de armamento porque lo que le está diciendo a la población es nos vamos a preparar porque si usted no está de acuerdo lo vamos a reprimir. Cuando lo que nosotros deberíamos tener en una sociedad que realmente está en contra de la violencia, es decir, vamos a generar los mecanismos para no tener que reprimirlo, sino para resolver esto a través de diálogo y de mecanismos de participación real. Entonces preguntar. Víctor, disculpa, como sociólogo me interesa muchísimo lo que está diciendo, encuentro, me hace mucho sentido, pero me surge la siguiente pregunta. Pensaba en que este Estado no es el gobierno no es aire tampoco, también son personas. Entonces, estas personas, de alguna forma, no solo están en el gobierno respecto de la moneda, el Congreso, también están en las intendencias, también están en las municipalidades, también están a lo largo de toda la estructura. Sí. De alguna forma, uno podría pensar una suerte de complicidad pasiva en respecto de cómo eso se sostiene en el sistema, de cómo hay tan poco cambio en eso. Y lo segundo, en cómo esta negligencia que existe de esta fracción, que no es menor de nuestra sociedad, que se beneficia de este sistema. Y ojo, que en esa fracción tenemos gente de todos lados, de todos los colores, digamos, claro, ¿no? Y mantienen esta violencia incluso negando cosas tan básicas como la información. Yo sé, no quiero ofender al Toño, yo sé que a él le gusta informarse acerca de Nano Calderón, pero probablemente había temas más interesantes, pues, weón. ¿Cachai? Y tú veis los matinales, las noticias, y lo que te decía antes, o sea, esta weá de que, puta, un año atrás, el tema de los trans, que es un tema muy importante, no quiero menospreciarlo, pero no es el único tema país. Y habitualmente nuestra televisión, nuestros medios de información, la radio, la gran mayoría, siguen mostrando este mundo así como en términos dicotómicos. Entonces yo siento que esto que nosotros conversamos acá, que pudiese ser tan razonable,
hay una fracción no menor que Que no es no razonable. entiende y que además le interesa manejar, no, yo no sé si lo razonan, creo que derechamente les interesa mantener esto, les interesa mantener este sistema. Sí, po. ¿Cómo hacer Sí, para cambiar esto, cachai? ¿Cómo hacer para poder tener, porque esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, que yo, puta, la verdad es que nunca lo he hecho, agradezco la invitación, es un espacio que independiente de cuánta gente lo vea o no, Que te lo da vea una, uno ya. te da una posición no oficial, ¿cachai? Ya te da una posición no oficial respecto de algo. Y esa posición, si tú prendes la radio, prendes la tele, que son los lugares más masivos para poder tener información, digamos, no existe, pues, weón. O sea, de hecho, la violencia parte, o sea, voy a agarrar de tu comentario respecto a dos cosas. Uno, nosotros tenemos una amarre constitucional y eso sí, por eso es tan importante la constitución, que hace que prácticamente toda la estructura del Estado está reducida al control central del Estado. O sea, por ejemplo, si tú te das cuenta hoy día, ¿cómo se llama? Los alcaldes, algunos de ellos se juntaron, ¿cachai? O se han ido juntando y han ido poniendo algunos temas, pero siempre como desde la opinión pública más que desde la legalidad, porque básicamente las atribuciones que tienen los alcaldes Están amarrados, súper acotados. están amarrados, sobre todo en un estado de excepción constitucional, o por ejemplo, no sé, para ponerte un ejemplo súper concreto, o sea, no sé, si hay una protesta en Pudahuel, ponte, es poco y nada lo que puede hacer la autoridad municipal, o sea, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo más concreto, Charpa en Valparaíso, que tiene un discurso que es mucho más respetuoso de los ciudadanos, tiene un intendente y un gobierno central que durante el año pasado de la revuelta social lo reprimieron muy fuertemente y bueno, y da lo mismo lo que diga el alcalde y da lo mismo lo que digan todos, ¿cachai? Porque es un estado muy centralizado y muy centralizado además en el presidente. De hecho, eso es tan así que, por ejemplo, una pregunta recurrente es ¿qué está haciendo la oposición? Y bueno, y la oposición parlamentaria incluso no puede hacer mucho, ¿cachai? Porque las herramientas que les da o las atribuciones que le da esta constitución al Parlamento son secundarias respecto del presidente. Y aprovecho de decir de que esto no va a parar y no va a cambiar en la medida que no saquemos a Piñera y hagamos cambios profundos, porque esto no da para más. O sea, si no sacamos a Piñera pronto, vamos a terminar con una matanza tremenda en Chile, como lo fue la matanza de Seguro Obrero, como la matanza de Santa María. Yo creo que en ese nivel estamos, ¿ya? Y eso se confabula o se imbrica muy fuertemente con ¿cómo se llama?, con los medios de comunicación. O sea, de hecho, nosotros tenemos la revuelta social, entre otras cosas, por la permeación que han tenido las redes sociales en el discurso hegemónico, ¿cierto?, de la prensa oficial, porque la prensa oficial, que responde a 3 o 4 grupos económicos que son los mismos dueños de las forestales, que son los mismos dueños del retail, De la ISAPRE. entrega de la ISAPRE, de la, ¿cómo se llama?, de la AFP, concentran la información de tal manera que instalan permanentemente el ejercicio de la violencia. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, cuando fue la revuelta social, la agenda permanente era además, tú debes cachar, Eduardo, con toda una serie de sofisticados mecanismos para generar temor, la musiquita atrás y todo, ¿cachai?, de catástrofe, te mostraban permanentemente, bueno, la violencia y la violencia en las calles, etcétera, ¿cachai? Entonces, y eso, a mi entender, llegó a un tope donde funcionaba y operaba. Pero después de la revuelta, nosotros seguir por ese camino de criminalizar la protesta social como si fueran ciertos logos antisistémicos, que hasta los nombres que les ponen son cuáticos, o sea, antisistémicos, que quieren destruir Chile, eso ya no aguanta el discurso. Ya quedó demostrado que no se va a retroceder en la protesta social. Y no se va a retroceder justamente porque lo que hacen es ayer salir a reprimir fuertemente a las TENS, y que eso que va a generar que este viernes que viene
vamos a tener el doble de gente, weón, en la Plaza de la Dignidad. ¿Y qué van a hacer los weones? Los van a reprimir y los van a golpear. Y vamos a ver los videos horribles, weón, de represión y de abuso policial, que va a Y el ser otro la viene el semana que doble, viene, y el otro vamos viene a el salir doble. más y más. ¿Cachai? Sí, sí, acuérdense que la revuelta social parte porque a los huevones, perdonando la expresión, se les ocurrió meter paco a los colegios y después a ponerle paco a los cabros que están saltando, a unos escolares que están saltando el torniquete, ¿cachai? Estaba escuchando, me acordé por esto de las MUNI, que efectivamente tiene hartas cosas bien amarradas, digamos. Pero, por ejemplo, Jadwe, con que quizás no tengo una visión política muy parecida, pero el hombre ha demostrado empíricamente que hay una serie de cosas que se decían imposibles y que se hacen. Exacto. Voy a poner ejemplo la farmacia popular. O sea, yo fui director de un hospital chiquitito donde fue general de zona y no es un secreto para ningún alcalde de este país la diferencia de precio de los que los compra un consultorio respecto a los que se venden afuera. Correcto. Sin embargo, Lo que conversamos del Prozac, la decide la negligencia absoluta de ciertos grupos que, insisto, lamentablemente no los puedo avanzar a solo un lado, ¿cachai? Sino que son todos, weón. Genera esta cuestión del abuso sostenido como política país y que lamentablemente está a todo nivel, weón. Porque si bien hay amarre, Jadwe ha demostrado empíricamente que se pueden hacer cosas distintas. Sí, pero acuérdate que a Jadwe cada una, de hecho, cuando hizo la farmacia popular, acuérdate que se le acusó, acuérdate que ¿cómo se llama? Que lo persiguieron, lo mismo cuando por ejemplo, la inmobiliaria, o con el tema de los que cobran los parquímetros, lo tuvieron en juicio. Entonces, claro, lo que podría pasar. Víctor, estoy de acuerdo contigo, pero eso es lo que lo hace más valiente y hace que tenga más valor lo que hizo Jadwe, pues, weón. Es que, de hecho, uno hubiera esperado que otros alcaldes hubieran hecho lo mismo, que hubieran tratado de cambiar y pegar. ¿Cuál sería el sentido común? ¿Cuál sería el sentido común? Que es el menos común de los sentidos, una cliché culiado que está súper en boga. Que, sí, como dicen ustedes, es como el alcalde de Jadwe hace esta weá, es como, oye, weón, sí se puede hacer, pues. Y yo como alcalde, parafraseando a Eduardo, estoy buscando el bien común. Entonces el bien común es hacer lo que hizo este weón, aunque no comparto su idea ideológica, pero el bien común lo hizo, hagámoslo. Porque tampoco es menor que si te fijas la cantidad de presidenciables que hay hoy en día, puta, abuelo pájaro, yo creo que el 70% son alcaldes, pues, weón. Sí, de hecho, porque justamente porque había una lógica de volver a lo local, ¿cachai? Porque parte o sea, una de las cosas que genera la revuelta social es que básicamente cualquier persona que llegó al gobierno, a un puesto de gobierno, lo mataron muy rápidamente, ¿cachai? O sea, si Carla Rubilar no era el monstruo que es ahora, ¿cachai? Porque pareciera ser que el liderazgo que tiene el presidente obliga a asumir ciertas cosas que son inasumibles, ¿cachai? O la ruleta, entonces, sutil. En ese vacío es que empiezan a emerger desde las comunas, ¿cachai? Pero es que si te fijáis, el discurso ha sido, y de vuelta a lo que hemos conversado, es la desconexión que existe de nuestra autoridad de gobierno con lo que está pasando más abajo, ¿cierto? Sí, por supuesto. Estamos súper de acuerdo los tres en eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? A lo mejor decir, mira, ¿saben qué? Los de arriba están tan desconectados, weón, que los que están más abajo donde las papas queman, que son los alcaldes, y cachan cómo es la bola, weón, ellos deberían empezar a guiarnos, ¿me cachai? A lo mejor ese es el cambio que estamos dando y no nos hemos dado cuenta. O sea, en definitiva, la verdad es que han habido hartos cambios sociales en este último tiempo. El tema de las redes sociales, el tema de este tipo de programas que efectivamente, como decía Eduardo, van abriendo miradas diferentes, ¿cierto?, respecto de canales distintos de informarse, vaya encontrando ciertos mecanismos distintos de juntarte, y eso genera mucho movimiento. Pero por eso, pues si analizamos, hay un cambio, ha habido un cambio. Sí, sí. O sea, la revuelta de octubre no hubiera sido lo que fue si es que no hubiera un cambio profundo en la población, esta necesidad de juntarnos y este aburrimiento profundo del abuso permanente, ¿cachai? Y de hecho hay cosas que uno
yo no comparto de todo, pero hay discursos comunes que se han ido instalando, por ejemplo, el tema de que pareciera ser de que aquí hay una élite que más allá de sus diferencias políticas se puso de acuerdo para cagarnos, ¿cachai? Para soportar sus privilegios respecto del resto, ¿cachai? Pero me voy a poner un Entonces, poco periodista, para jugar. Y que dice, lo que estamos hablando nosotros, tres, y que la gente que nos sigue nos está apoyando un poco, no dista mucho de todos los discursos que venimos escuchando en los últimos 20 años. Oye, que la weá está mala, que hay que arreglar esta weá, que la deuda de los profesores, weón, que un montón de cosas, ¿cierto? Que la weá está ¿cierto? mala, que la salud es cara, que los remedios son caros, que hay impunidad. Weón, llevamos 20 años. Toño, disculpa, lo que pasa es que el lugar del discurso está en el contrapoder. ¿Ya? El poder no tiene ese discurso ni jamás lo ha tenido. ¿Cachai? El poder En época de campaña, en lo que más en época de manda, campaña, lo que queráis, ¿cachai? Pero no en el acto. Por eso lo dejado de, por ejemplo, en una isla en el desierto, po, weón. Exacto, es pasar del discurso al hacerlo, ¿cachai? Porque por eso te digo, los últimos 20 años el discurso es el mismo. Está mal, la salud está mal. Pero Es un yo creo que del poder, no del poder. El poder lo puede ocupar con fines electorales, pero no es un discurso porque no se traduce en absolutamente ninguno de sus actos. A diferencia de lo que hizo Jado, digamos. no, pero Claro, fíjate lo siguiente, disculpa, voy a tomar el ejemplo de Javi, que los tipos se cuelgan de la farmacia popular y fue lo que se replicó en muchas comunas. tipo, Pero ni siquiera hay propaganda, weón. Yo recibo pacientes todos los días y los pacientes me dicen, ¿y dónde queda? Chucha, sé que yo tuve que buscar, weón, preguntar para poder decirle a las personas, mire, sabe que usted puede ir allá, dentro de la alternativa donde usted puede comprar remedios, está este lugar. Porque ni siquiera se le hace propaganda. Porque no tienen visitadores médicos, pues perro. No, porque es de alguna forma es una cuestión tácita de mantener a la farmacia, a la farmacéutica, pues, weón. sí, porque efectivamente, o sea, yo creo que también ahí ocurre que ha El cambiado poder del la dinero. frontera de lo posible. Porque acuérdate que cuando nosotros estábamos en la universidad, que yo era igual de colorado que ahora, por ejemplo, nosotros pensábamos en una weá media rara que planteábamos el arancel diferenciado. Y Sí. no decíamos educación gratuita. ¿Y sabéis por qué no decíamos educación gratuita? Porque pensábamos que no era posible nomás. Que no era posible, exacto. ¿Cachai? Que un poco. En cambio, y además porque tú veías ahí en la tele que los weones te decían, en ningún lugar del mundo hay educación gratuita, cuando en Argentina había. ¿Cachai? Entonces decía, también, ya, sí. Ya, ¿cachai? sí. Entonces también ha ido cambiando la frontera de lo posible. Y yo creo que eso es en definitiva lo que se juega también en el plebiscito. O sea, el plebiscito se va a jugar y de hecho para la próxima semana deberíamos meternos más y hoy día quedó en el tintero, por ejemplo, un video de la campaña de la prueba y un video de la campaña del rechazo para hacer un análisis de respecto de qué te están ofreciendo cada una de las posturas. Porque yo creo que se juega mucho ahí en el tema de la esperanza. O sea, de alguna forma, la prueba y la convención constitucional tiene o vas a ganar en la medida que sea capaz de instalar en los ciudadanos que la esperanza de que esto puede servir para cambiar las cosas. ¿Okay? Mientras que hasta el momento, por lo menos, la del rechazo tiene más la lógica del miedo, de decir, no, pucha, esto va a ser caro, o esto Va a no quedar va a la volver cagada. Venezuela, o esto es una hoja en blanco, ¿cierto? Y yo creo que ahí hay dos elementos que se van a estar moviendo todo el rato. Ahora, pucha, lamentablemente hoy día quedamos bien cortos con los tiempos, entre otras Sí. cosas porque la conversación con el Eduardo estuvo muy Muy entretenida. buena. Eduardo, te damos las gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias, muchachos. Te dejamos invitado para pronto. El tema de la salud mental es un tema esencial en el Chile nuevo que queremos construir. Y eso, pues no sé si queréis decir algo antes de terminar. No, muy agradecido. Como digo, creo que estos son espacios de contrapoder, como decía. Espacios en que, independiente de cuánta gente lo vea, eso da exactamente lo mismo, ¿cachai? Pero que por lo menos podáis plasmar eso y hablar acerca de esto. Me parece que
el poder ya es bastante claro, nos tiene cercado. Entonces, de la medida que vayamos generando espacio, vamos ganando terreno. Y ojo, y lo digo con mucho respeto, o sea, tengo posiciones políticas bastante distintas, como te decía, pero no por eso he perdido mi sentido de bien común, que son dos cosas muy distintas. Sí. Como te Eso, decía, bueno, yo tengo una orientación más de derecha, pero me parece sencillamente inmoral votar rechazo. O sea, ¿cómo voy a imponer mis ideas por la fuerza? Me parece que no es ¿No te voy a posible. dar vuelta mañana, sí, po? El día del Claro. voto. No, la otra No te semana pongas vamos a escuchar el longueira. Eduardo y decir, no, voy a votar rechazo. Oye, excelente, Eduardo, muchas gracias. Y de hecho, pucha, me quiero tomar también como para fortalecer lo que tú estás diciendo. O sea, por ejemplo, la gente a veces nos escucha y piensa que nosotros bueno, somos, yo sobre todo, así un bolchevique que quiero cortarle la cabeza a todo y eso no es así. O sea, de hecho, yo por lo menos comparto y siento de que es necesario que hayan posturas de derecha. Me parece, lo que sí me parece es que gran parte de lo que nosotros entendemos como derecha en Chile es una ultraderecha fascista, porque todos los temas que pone son de anulación del otro, que no hayan gay, que no haya matrimonio igualitario, siempre es el que no, esa cultura del miedo que hoy día se repite en las campañas del rechazo y que uno lo ve con este discurso anticomunista muy fuerte, donde cualquiera que huela a izquierda o que piensa en los Mira, te voy a derechos decir algo, sociales. Víctor, que yo creo que es muy interesante. Fíjate que en todos estos discursos no hay teoría, ni hay fondo, ni proposición. O sea, para mí alguien que ni siquiera se tome la molestia de exponer su idea, sino que atacar al otro, no está haciendo nada. A mí eso no me interesa como concepto, ¿cachai? Creo que es terrible. Y segundo, que la derecha en Chile está muy ligada al pinochetismo, como que el pinochetismo fuera una suerte de ideología. ¿Qué es esa huevada, Dios mío? No, claro, no es posible nomás. Sí, aquí hay una derecha religiosa, sí. Claro. Pero es que va lo que decías tú, pues, Eduardo, que el que rechaza es un facho culiado y el que aprueba es un comunista culiado, ¿cachai? O sea, ¿por qué no nos sentamos a conversar? Sí, como decís tú, el bien común es lo que está arriba de la mesa. Ahora, ¿cuántos platos lo servimos? Lo que pasa es que para conversar tenéis que tener una base, que esa base, a mi entender, siempre se rompe cuando dice, sí, por ejemplo, de hecho, hoy día pasó medio piola, pero el Fuad Chaín, que es de la DC, decía, nosotros no nos vamos a someter a una primaria con los que, ¿cómo se llama?, con quienes apoyan a las dictaduras de Venezuela. Entonces tú decís, bueno, ¿cómo generáis un diálogo cuando hay ciertas posturas que efectivamente rompen la lógica del otro? O sea, y en ese sentido yo estoy dispuesto a conversar con la derecha. Lo que no estoy dispuesto es sentarme a conversar, por ejemplo, con un CAS que, a mi entender, el problema no es que sea de derecha. El problema está en que abiertamente dice, bueno, yo estoy de acuerdo con que acá se hayan asesinado y torturado un montón de personas, ¿cachai? Entonces, no puede ser. hay un margen que va a estar difícil de poder, y lamentablemente es el grupo que tiene medio secuestrado a la derecha. Si tú lo pensáis, los mismos tipos de Evópoli que podían ser tipos interesantes en términos de generar una derecha económica, pero despejada de la violación a los derechos humanos, hoy día son peores que la UDI. Entonces, puta, está difícil ese encuentro. Dale, muchas gracias, muchachos. De verdad, nos vemos. Eduardo, un abrazo grande. Toñito. Amigos, que tengan una excelente semana. Arriba, queda todavía por vivir. De semana en Cachao y pucha, los vamos a dejar con un tema que a mí me detuvo toda la semana ahí, porque es muy, muy pegajoso. Ya, dale. Es muy, muy pegajoso. Creyeron que esto sería para siempre. No quisieron escuchar la voz de la gente. Nuestro futuro depende de nuestro presente. Se acabó la represión, ahora la presión se siente. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La lucha comenzó, el pueblo se aburrió. De la puebla se abusó, te cuento lo que pasó. Primero que nada, la pensión le da vergüenza. No alcanza para medicamentos ni para la despensa. Tú no piensas, esto es mera defensa. Personas indefensas ya tendrán su recompensa. Nos roban el transporte, nos roban en salud. Nos roban con el agua, nos roban con la luz. Nos roban estando vivos y dentro del ataúd. Y dime, ¿qué estás haciendo tú? Aquí se grita lo que arriba se silencia. No hablo de violencia ni de las consecuencias. Es de humor que se atacan con inteligencia. Nos robaron tanto que nos quitaron la paciencia. Los poderosos de que no se acuerdan y son ellos mismos los que actúan de forma evasiva. Esto no es derecha, tampoco es izquierda. Somos los de abajo, contra los de arriba. Colombia
Nicaragua, Venezuela, Salvador. Basta de abuso, basta de corrupción, el bosque atacama a los glaciares, jubilación. No nos callaremos hasta vivir la solución. Creyeron que esto sería... Bueno. Bueno, ya chiquillos. Ya, amigos, que tengan toda una gran semana. Pongámosle bueno, cuidémonos, porfa. Ese es el mensaje, Sí, cuidémonos. eso, cuidémonos que no, todavía estamos Queda mucho por vivir. peludos. Queda mucho Un por abrazo vivir. Ya, grande, amigos, coño. los quiero, que estén bien. Chau, Nos chau. vemos, saludos a los chiquillos. Chau, chau.